Muy bien, bienvenidos a una edición más de Café con Sabor a Pasado. Muy bien, bienvenidos a una edición más de Café con Sabor a Pasado. Muy bien, estamos ya listos para iniciar pues esta edición, la número 39 de Café con Sabor a Pasado. Quiero decirles que este es un programa presentado por la Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado, Sonora, por Vocería Literaria y por el comité organizador del Encuentro Internacional Poetas Migrantes. Pues ya tenemos el cafecito. Ustedes escuchan el ruido aquí, estamos agarrando las galletitas para poder hablarles mejor a todos ustedes. Y como lo dijimos hace un momento, el tema de esta mañana es mitos y leyendas de San Luis Río Colorado. Y lo primero pues va a ser tratar de definir qué es una cosa y otra. ¿Qué es un mito y qué es una leyenda? Hay muchas leyendas por allí que circulan en la colectividad de San Luis Río Colorado, que la mayoría no son exclusivas, no son propias de aquí. Por ejemplo, la leyenda de la viejita del 5 es una leyenda que existe en Mexicali y también en otros lugares. Esta situación de que de repente se aparece el diablo en un baile y que baila con una muchacha, existe en muchas otras ciudades del mundo, por lo menos sabemos que de México. Entonces, pero pues andan por ahí circulando todas estas leyendas. No sé si don Beto se acuerde de El Carbunco, que vivió, si es gente del campo de aquí de San Luis Río Colorado. Muchos campesinos recuerdan haber visto un pájaro que tenía luces. Entonces pasaba por enfrente este pájaro que era muy grande, de más de 1 metro, y alumbraba a las personas, el paisaje. Es decir, era un pájaro que al parecer tiene luz propia, pero es una leyenda, por supuesto. Se cuenta entre muchas personas, sobre todo en las zonas despobladas, en el desierto, aparecía este pájaro. Don Beto nos platicó hace poco de que andaban por allá en el desierto buscando tesoros y les llegó la policía, y era en base también a una leyenda. Así es. En un momento más vamos a platicar de eso. Hay mitos, hay mitos clásicos, por supuesto, pero el mito tengo yo aquí anotado, lo busqué en el sitio de la Real Academia para ver qué era lo que decía. Y dice que un mito es persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración o estima. Pero sin embargo, casi la mayoría de los casos, los mitos están relacionados con cosas sagradas, pero particularmente con la creación de las cosas. En este caso, con la creación del mundo. Y así tenemos, por ejemplo, el mito del quinto sol, que de acuerdo a los pueblos originarios de México, a partir del quinto sol comenzó a formarse todo. Así como tenemos el mito de la creación del ser humano que se nos cuenta en la Biblia. Cada pueblo originario tiene su versión de cómo se creó el mundo, porque tenemos que tener en cuenta que la religión católica llegó acá con los conquistadores, con los conquistadores españoles
en particular, y pues sembraron, por supuesto, esta teoría, ¿no? Mientras que leyenda, dice la Real Academia, es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Sí. Prácticamente de boca en boca, así se van haciendo las leyendas, ¿no? En el caso de los mitos, tenemos, por ejemplo, lo que decía hace un momento, la leyenda del quinto, el mito del quinto sol, que es un mito de la creación del mundo, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos todavía en programas de televisión, pues viene también de un mito que es Thor y su martillo, que es un mito nórdico que trata de explicar los truenos y las batallas, ¿no? Desde por allá viene. O el mito de Rómulo y Remo. Fundadores de Roma. Fundadores de Roma, pero que para salvarlos una tía los puso en un cesto y fueron alimentados por una loba. Así cuenta el mito, ¿no? Que pues trata de explicar precisamente la fundación de Roma, o el de la caja de Pandora, ¿no? Son mitos y son leyendas. Aquí en San Luis Río Colorado, una de las leyendas yo creo que más importantes es la de la viejita del 5. Y la viejita del 5 cuentan que era una persona que recorría las calles de San Luis, las calles de aquel tiempo, estamos hablando arenosas. En los 70s, en los 80s, arenosas, las de la periferia, y pedía un 5, y si no le dabas el 5, pues hacía daños, ¿no? Así es. Era una manera de asustarnos a los chamacos, a los niños de aquel tiempo, de decirnos, si no te portas bien, va a venir la viejita del 5. Sí. Y yo recuerdo mucho, doctora, y don Beto, una persona que casi siempre la miraba yo por fuera de la librería Santa Verónica. ¿Santa Verónica? Sí. En este edificio donde hay un hotel de muy viejo, ¿no? Por ahí siempre estaba una viejecita con una especie de velo en la cara, una viejecita muy delgada, y como que tenía la cara medio comida. El caso es que se le miraba parte de la dentadura, y yo siempre pensaba y mucha gente decía que esa era la viejita del 5, pero al parecer no. ¿Hablas de tu papá? Pues dicen que era Cucapa. Sí, me tocó a mí verla, inclusive. Sí se tapaba y tenía labio leporino, se le miraba la dentadura y todo, y caminaba, y en las tardes se iba para su reserva, no sé qué. Ahí me tocó verla, esa mujer, allá cuando estaba chamaco. Era una Cupapá. Muy bien, y yo creo que a la doctora sí la asustaban con lo de la viejita, con lo del diablo. Sí, eso de la viejita no vi. ¿No? Con la aparición del diablo en un salón de baile, sí me ubico, porque teníamos unos amiguitos que habían estado en el baile ahí, pero mucha gente dice, puede creerlo o no, yo lo puedo creer porque puede suceder, pero se convirtió en leyenda urbana, porque yo solo he escuchado que ha sucedido en otros estados, como en Guerrero, en Jalisco, en ciudades grandes que ha pasado. No sé si igualmente así es la aparición, puede aparecer el maligno de esa forma. Y esta sucedió en el Salón Luis Cortines, y lo contaban ellos como que estuvieron ellos y lo miraron y todo, ¿no? Pero digo, podemos creer porque eran chamacos, ¿sabes? Eran chamacos que a lo mejor dicen mentiras y uno se la cree como chupacabras. Pero es lo mismo que pasó aquí, sucedió allá. Sucedió en los estados que estoy diciendo. Y una muchacha que su mamá está enferma, y le dice, no vayas, está peligroso la noche, cuídame, si me voy a ir, y se sale,
la mamá la maldice, ella llega al baile, muy bonita. Imagínense los 80, apenas empezaban las discos, las bolas, las discos. Me recuerdo yo otra vuelta cuando comenzaban las discos a surgir los bailes. Llega ella y no hay nadie que la saca a bailar porque no quiere bailar con cualquiera. Llega un muchacho muy guapo, de ojos vivos, elegante, con traje, la saca a bailar y de repente ella empieza a bailar y se empieza a suspender y después ya no tiene ya el pies humanos, ¿verdad? Y la convierte se la lleva porque ese muchacho creo que desaparece. Entonces, eso sucedió en el Salón Ruiz Cortines, creo que ahorita es el CTM, ¿no? O si no me ubico. Está por, Quintana Roo y Soto. Yo me acuerdo que era como una llama que tiene el logo. Sigue siendo el Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Fíjate, doctor, ahí me tocó en ese salón apadrinar a una pareja, muy conocidos. Roque se casó con Dalila. Roque era hermano de Benjamín Flores. Y pues, Benjamín fue amigo mío en lo personal. Y conocí a Roque, su hermano más chico. Y me dijo que no lo apadrinaba. Y pues me dijo, ¿va a ser en el Ruiz Cortines? Sí, creo que es Ruiz Cortines. Dijo, seguro que sí, te acompaño, ¿cómo no? Y al último, ya cuando nos enteramos de, bueno, ellos más que todo, del diablo que se apareció ahí, y algo así como lo que cuentas, que andaba bailando y luego se levantó y luego la sacó y se la llevó, creo que tenía patas de gallo, no sé qué decían ahí. Ajá. Ya no quiso la muchacha, ya no quería. Dijo, no, ahí no, porque aparece el diablo. Pero pues no pasó nada. Apadrinamos, ahí fue la boda y no pasó nada, pero acababa de pasar eso del diablo ahí que se había aparecido. Y algo muy así como dices, anduvo bailando con la muchacha, la sacó y se la llevó. Eso también pasa cuando yo escucho La Mano Peluda, viene siendo como una estación de radio. Sí. Que es como, no sé si sale la hora nacional, un locutor, que todavía está, ahí salen las leyendas. ¿De dónde nos hablas? De Jalisco. Sucedió esto. ¿Cómo? Y haz de cuenta, eso sucede en otros estados, estaba yo buscando, porque ese tema me interesa. Porque no que yo crea en los fantasmas, pero suceden cosas. Y puede suceder, porque todo puede suceder. Así como hiciste bien, hiciste mal, hiciste todo. O sea, entonces, cuando yo veo esto, yo veo que hay gente que dice que sí estuvo ahí, porque miro en el Facebook, miro una página que se llama San Luis de ayer, y ahí salen los mitos y leyendas. Acabamos de tener una vez, y sale que dice las personas ya mayores, yo estuve allí, a mí nadie me lo contó, y fue cierto. O sea, pudo haber pasado, porque en ese tiempo, esa parte de San Luis estaba deshabitada, era arenal, era médano. Sí. Era así como el desierto, pues el altar de las cachorras, ¿no? Entonces, yo creo que sí pudo haber sucedido, pero se quedó en leyenda. Ahorita las generaciones pues no van a creer en eso, van a decir, es una leyenda, o sea, como pasan otros, como chupacabras también, hablamos de eso. Yo sinceramente no creo en eso. Me disculpa, doctora, pero yo no creo en eso. Ni en el diablo, ahí me la contaron. Yo le decía a Dalila, la esposa, la que ahora, ya murieron los dos, creo. Decía Roque, a mí no hay ningún problema, yo no creo en el diablo. Y no creo que se haya llevado una muchacha de aquí, pero si ustedes suspendemos, nos vamos a otro salón. No, aquí, bueno. Y ahí lo hicimos. Y acaba de pasar eso del diablo. Y me tocó, pues, a buena suerte apadrinar a esta pareja de jóvenes. Pero sí, es una leyenda. Pero pues, yo no creo. Resulta que eso del diablo, Chaparro Arbizu. Sí. Carlos Humberto. Y se vino por allá, se dio cuenta. Sí. Pero resulta que había un taxista que le decían el diablo y nunca lo habían visto bailar, y pues alguien lo miró y anda bailando el diablo. Pues sí. Yo tengo un consuelo que ya murió también él, que le decían el diablo, y así lo conocían. ¿Qué pasó, diablo? Y trabajaba en Motores de San Luis.
Y pues decían el diablo en la calle, donde quiera, y él no se molestaba ni nada. Pero decía, hay diablos caminando aquí. En eso sí creo yo. Puedo, haz de cuenta, me recuerda a un video que miro en internet, donde está un velador, pues, cuidando el almacén, y él está así en el teléfono, y se mira en la cámara, que está así, y está el bote de basura, y pasa una rata, no es cierto, pasa un gato y mueve el bote de basura, y él se queda así, luego otra vez se mueve el bote de basura, se queda así, siento como que hay fantasmas, y después el gato se va, y luego se mira que no hay nadie y sale corriendo. O sea, me recuerda a eso. Las leyendas se van como distorsionando como el teléfono descompuesto. Se van distorsionando, puede ser que se distorsiona la historia y cuando te llega, después de 10 personas, llega la información, llega mal. Pero a mí se me quedó ese de que, a mí se me quedó primeramente el mensaje que me dio, yo me voy a quedar con eso. ¿Entiendes? Entonces yo creo que sí. Por eso son las leyendas. Pero yo repito, yo no creo, pero sí me asustan. Ok. Y en la noche, que se repite en la noche. Sí me y que se mueva algo, ¿no? Sí me asustan yo en la noche o en lugares así que están solos. Sí me asusta cualquier ruido, cualquier cosa, ¿no? Sí, por ejemplo, yo digo de día no me asustan las películas de terror, pero cuando la miro sola, que estoy sola en la casa, de 12 de la medianoche, no puedo escuchar ningún ruido, ningún vientecito, porque ya me voy a asustar, pienso que es la película, ¿no? Yo creo que por eso de ahí viene los yo mitos. No creo, pero sí me asustan esas cosas. Yo tengo aquí en mis manos la revista literaria Papel de aquí de San Luis Río Colorado, con fecha agosto-septiembre de 1992. Es la número 7. Y aquí publicamos en aquel tiempo un texto de Tarcisio Ramírez Venegas, y les decía hace un momento que yo no sabía quién era esta persona, y en un momento dado pensaba que era un seudónimo que había utilizado el profesor Hermes, que fue quien me entregó este texto con este nombre, Tarcisio Ramírez Venegas. Y hace poco, por parte del padre Germán Orozco, supe que era un sanluisino, es sacerdote. No sé dónde se encuentre en este momento. Esta no necesariamente es la leyenda de la viejita del 5, porque no la cuenta tal cual, sino algo que pudo haber sucedido en relación a la viejita del 5. Y dice que eran las 12 de la noche. Había una oscuridad total en el desierto. Solo hacia el centro de la ciudad se veían luces encendidas. Mirando en otras direcciones no se distinguía absolutamente nada. Ni luna había en esa noche de febrero, mes de ventarrones que se confirmaba levantando grandes tolvaneras. De pronto, la figura de 2 hombres se separan de las últimas casas del barrio. Avanzan encorvados y con los sombreros hundidos hasta la nariz para protegerse de la tierra que levanta en grandes cantidades el viento. La marcha se dificulta por la acción del viento. No hablan, solo avanzan, lento pero constantemente en dirección a la casita. Después de una hora de caminar, la distinguen a escasos 30 metros de donde se encuentran. El plan consiste en acercarse y tocar la puerta. Si la viejita se encuentra ahí, la tomarán prisionera y podrán obligarla a que les diga dónde esconde el dinero. Si no está, entrarán a esperarla y mientras irán buscando el dinero. Así que se aproximan, tocan la puerta, no se oye ningún ruido en el interior, vuelven a tocar y nada, no hay nadie o la anciana está escondida. La mejor manera de averiguarlo es entrando, dice uno, y le da una fuerte patada a la puerta y logra abrirla. Entra y le pide al otro que encienda la lámpara de petróleo que llevan consigo. Se dan cuenta que la casa está sin ocupante. Revisan al otro cuarto y nada. Por lo tanto, buscarán el dinero y si no lo encuentran,
esperarán a la viejita y lo obligarán para que les diga dónde lo tienen. Antes de empezar a buscar, cierran la puerta y tapan bien la ventana para que no salga ninguna luz al exterior. Uno por uno van revisando los desvencijados muebles que posee la viejita. Después de una exhaustiva búsqueda, no encuentran absolutamente nada, así que deciden mejor esperar. Llevan así un buen rato hasta que uno de ellos piensa que se le pudo haber ocurrido a la viejita enterrar el dinero en alguno de los dos cuartos, ya que el piso no era de cemento, sino de tierra. Ahí dentro encuentran una pala y empiezan a escarbar. Lo hacen en orden, empezando por las orillas. Hacen muchos agujeros y no encuentran nada. Después de una hora terminan uno de los cuartos y al otro le falta la parte del centro. Después de un buen descanso, empiezan a cavar en ese sector. De pronto, la pala choca contra algo duro. Agrandan el hoyo y observan que es un tubo galvanizado de los que se usan en las casas para traer el agua desde la toma principal. Ese tubo estaba en posición vertical, el extremo superior a 5 centímetros del nivel del suelo y se prolongaba hacia abajo. Al observar bien la parte descubierta y después de limpiarlo, ven que tiene una especie de tapón. Al quitárselo, se observa que tiene un diámetro de 2 centímetros. Uno de los pillos toma una piedra y la echa por el orificio y ve que cae por él. Al instante comprenden que la viejita echa por ahí sus moneditas y estas van a dar a una caja que está enterrada más abajo. Empiezan a cavar, ahora con más ganas, hasta que la pala choca contra la caja a 1,5 metros de la superficie. Es un baúl de 50 por 30 centímetros, donde el tubo se introduce en la parte superior. Para sacarlo tienen que meterse los dos en el hoyo y con mucho trabajo logran levantarlo. Una vez fuera del agujero lo abren y al hacerlo se ven miles de monedas de 5 centavos. Los truhanes enmudecen, les embarga una emoción bárbara, se quedan con la boca abierta, paralizados. Ahí duran rato hasta que se recuperan. En eso la puerta se abre y se recorta en ella la figura de la viejita del 5. Los rateros se sorprenden ya que el rostro de la anciana está completamente deforme. Lanza un grito desgarrador. Al abrir la boca se le ven los dientes todos mochos y su boca es deforme por dentro también. Uno de ellos, venciendo el espasmo que tiene, se abalanza sobre ella. Logra agarrarla del cuello con las 2 manos y empieza a apretar con todas sus fuerzas hasta que siente inerme el cuerpo de la anciana. Comprende que en ese cuerpo ya no hay vida. Aprovechan el hoyo donde estaba el dinero para echar el cuerpo de la anciana y lo cubren con tierra. Tapan todos los agujeros que habían hecho, tratando de dejar todo como estaba. Una vez hecho esto, emprenden el regreso cargando el baúl con el dinero. Tratan de ir lo más rápido posible. Pronto amanecerá y alguien podría verlos. Sin embargo, logran llegar a su casa sin que nadie los descubra. Al llegar, ponen el baúl abajo de una de las camas y se duermen. No despiertan en todo el día hasta el anochecer. Después de cenar, se arreglan para ir a celebrar su hallazgo a la zona de tolerancia. A eso de las 9 de la noche ya están listos y se disponen a partir cuando de repente escuchan pasos afuera de su casa. Se oye un lamento. Es una voz de ultratumba que repite: mis moneditas. La escuchan cada vez más cerca hasta que la oyen ya dentro de la casa. En esos momentos, los asesinos están paralizados por el terror. Una vez más, escuchan el lamento y ven con horror que la imagen de la viejita se ha materializado. Es demasiado para ellos y caen grotescamente al suelo.
Aunque la ciudad ha crecido enormemente, las personas que viven en las orillas dicen que de vez en cuando, por las noches, se oye a la viejita del 5. Ninguno de ellos se olvida de ponerle la monedita de 5 centavos a un lado de la puerta principal de sus casas, por si las dudas. Muy bonita leyenda. Hoy, maestro, yo tengo otra leyenda en la que yo participé, de Joaquín Murrieta. Le he contado algunas veces y pues, dijera mi amigo ya fallecido, Güero Mendoza, verífida. Esta es de que nos contaron de que Joaquín Murrieta estaba preparándose para rescatar California. Y fue en Rillito. Él es de trincheras, fue de trincheras, pero viajaba por esa área a California. Ya conocemos toda la historia de Joaquín Murrieta, ya hay libros, hay películas. En películas se llama El Zorro. A él le decían El Coyote. En su verdadero sobrenombre era El Coyote. Pero en la película le pusieron El Zorro, no sé, para expresar un poco. Nos dijeron que Joaquín Murrieta estaba preparando gente para rescatar California. Y que en Rillito tenía en aquellos tiempos 2,000 caballos y 2,000 rifles. Y estaba reclutando gente para que le ayudara. Y en una ocasión, yo pertenezco a varios grupos de amigos, estaba en uno y alguien dijo, bueno, mi hermano Jorge, pues, vamos a buscar los rifles, porque se cree que están enterrados en Rillito, porque no se usaron. A Joaquín Murrieta lo mataron antes de que empezara a hacer su revolución en California. Entonces ahí nos juntamos a 8 o 10 personas y nos sirvió un sábado, nos sirvió de paseo a Rillito, al desierto de Rillito allí. Y empezamos con palas a escarbar, como dicen ahí, a ver si encontrábamos dónde estaban los rifles escondidos. Que los caballos, pues no nos interesaban, pues. Pero los rifles deben estar por aquí. Y empezamos a buscar. No estamos cuando vimos que pasó un helicóptero arriba, no nos llamó la atención. Al rato estábamos rodeados de soldados. Y los soldados nos dijeron que si qué andábamos haciendo ahí escarbando. Ya le explicamos. Le buscábamos unos rifles que supuestamente había enterrado Joaquín Murrieta ahí y que pues andaban buscándolo. Y eso no lo aprendieron. Pues es una leyenda. Pero queremos verificar que no están los rifles aquí o que están los rifles. Se rieron y se fueron. Y nosotros seguimos buscando ahí, ya nos cansamos, nos fuimos ya vamos para comer ahí hicimos una fogata, calentamos los tacos. Pero es una leyenda que yo participé. Y de Joaquín Murrieta, pues, tiene 1000 leyendas. Inclusive se dijo que era chileno. Y pues en realidad él es de Trincheras, Sonora, fue de Trincheras. Y pues sus restos están ahorita en Altar, Sonora. Pero es una leyenda que yo participé porque a mí yo me enredé en buscar los famosos rifles. Y toda la mañana anduvimos y por poco nos llevan a la casa cuando andamos buscando rifles. Sí, y mi hermano fue el que nos armó. Y vamos a buscar los rifles de Joaquín Murrieta. No encontramos. El que sabe mucho de Joaquín Murrieta, que en paz descanse, pues Kermeraz. Porque Joaquín Murrieta anduvo aquí mucho ahí en Arizona, aquí en la frontera. Y dice él que hay un museo, no me acuerdo el nombre, pero aquí en la frontera de Joaquín Murrieta, que hay muchos artículos de él. Pero no es leyenda, sí existió Joaquín Murrieta. Bueno, se convirtió ya en leyenda por sus acciones, ¿no? Es lógico que la presencia de Murrieta en esta zona, en esta región, porque el paso hacia California desde Arizona era por Yuma, durante la fiebre del oro, que es la época de Joaquín Murrieta. Hay una parte, tal vez la más angosta, donde se juntan el río Gila y Colorado, y entonces por eso pusieron en esa parte de Yuma un fuerte militar, por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces
intentos y él quería esconderse. Bueno, pues esta parte del doctor, que tiene muchas historias, esa parte del doctor y de Rito, no por nada también seleccionaron el punto por donde debía de pasar el ferrocarril, ¿no? Que viene de Baja California para unirlo con el resto de la República Mexicana. Hay muchas partes escarbadas también en la parte de Baja California del río, donde mucha gente ha buscado el famoso tesoro de Joaquín Murrieta, y entre los campesinos pues ven correr la silueta de Joaquín Murrieta por sus parcelas. Eso es parte de lo que se ha contado, de lo parte que se ha quedado en el imaginario de la gente de San Luis Río Colorado. Pero vamos a ver qué más nos tiene ahí la doctora. Pues aquí... Y si hay comentarios. Sí. Maestro, aquí está un libro de la escritora Veda. Ajá. Que habla sobre mitos de San Luis. Se llama La herradura de los deseos. Y trae muchas historias aquí. Yo lo compré y lo leí, pero pues como ya hablé que eran leyendas, pues ya no me interesó mucho, porque yo no quiero el diablo. Sí me asusta el diablo. Saludos a la maestra Rosario Soler, desde, creo que está en Ciudad Obregón. Félix Cardoso, de Calixtlahuacla, el Estado de México. La maestra Ramosita Ramírez, Sergio Vela Castro, Dima Mahmoud, Josefina Álvarez Bedoya. Si tienen, bueno, los que nos ven acá en San Luis Río Colorado, en Mexicali, en Yuma, y tienen conocimiento de alguna leyenda, escríbanla por ahí, coméntenla para que la podamos nosotros también dar a conocer y en un momento dado investigar más. Ahorita vamos a ver un poco también los textos que tiene Veda. Y yo quiero decirles que tengo aquí, por ejemplo, este libro que se llama Los Cucapá, la serie Grupos Humanos de Baja California. Y este es escrito por nuestro amigo Everardo Garduño. Él reside ahora en Ensenada, pero vivió mucho tiempo en Mexicali. Fue, de hecho, director del museo de Mexicali, el Museo Universitario. Y aquí en este libro viene lo que sería el mito de la creación Cucapá. Y según entiendo, debe ser la versión, déjenme ver de quién es la versión. Bueno, no la tengo en este momento, pero también tengo este otro libro que se llama Etnias de Sonora, y el autor coordinador es Tonatiu Castro Silva. Y también aquí habla de los Cucapá. También habla del mito del origen. Dice aquí que el mundo en un principio estaba cubierto de agua. Solo en el fondo había tierra. En el centro de ella vivían dos gemelos, Zipá y Comat, quienes decidieron salir a crear la vida. Para crear la superficie terrestre, hicieron hormigas. Ellas permitieron que escurriera el agua por sus hormigueros. Luego hicieron a las personas de muchas formas y varios colores. Aunque los de Zipá no estaban bien en el rostro, mientras lo hacían, Zipá cambiaba los hombres que Comat hacía por los hechos por él, cuando éste se descuidaba. Comat hizo luego al zorro y Zipá otro, pero que carecía de gracia. Zipá inventó luego el arco y la flecha y disparó al cielo, regresando el proyectil e hiriendo a Comat en la espalda. Comat, el hermano bueno, le dijo que el arco solo debía usarlo para cazar.
Sipá trató de hacer un sol y Comat quiso mejorarlo haciéndolo con calma. Después Comat lanzó al sol y este comenzó a girar de este a oeste para que la gente pudiera ordenar su vida en cuanto al momento de levantarse, trabajar y dormir. También aprovecharon el sol defectuoso de Sipá y lo lanzaron al cielo, y esa es la luna. Y la historia continúa. Pero aquí tengo otro libro también de Tonatiuh Castro, y él dice que en la cultura antigua Cucapá había una serie de creencias conformantes de un sistema religioso basado en una alta valoración del entorno natural, pero también con cierto aparato intelectual. Los elementos que nos indican estos son adoración al sol, creencia de un más allá y una versión propia de la creación del hombre. Además, este sistema de creencias tenía implicaciones sociales coercitivas para los miembros de la etnia. Anita Álvarez de Williams afirma, sin ahondar en ello, que los Cucapá adoraban al sol. Independientemente de la veracidad de esta suposición sobre el carácter central del sol, otros elementos naturales que son parte del conjunto de creencias son el mar, el escarabajo, el coyote, el trueno, etc. Al parecer, la creencia Cucapá en el más allá es vigente, dada la continuidad del ritual funerario tradicional. Se piensa que la entrada al otro mundo siempre es vigilada por Juan, el escarabajo. Solo las personas que han cumplido con las normas rituales pueden acceder a este lugar. Juan vigila el arribo de las almas y decide su destino. Los Cucapá poseen una versión propia sobre el origen de la naturaleza y el de los hombres. A continuación se presenta una narración recopilada por William Kelly. Y este es el que habla precisamente de Sipá y Comat como las dos personas que eran gemelos, que vivían debajo del agua. Después de discutir acerca de cómo salir, Comat fumó un cigarro para tener más fuerza y empujó hacia afuera a Sipá. Así Sipá se convirtió en el más viejo, puesto que emergió primero. Cuando iban por el agua, Comat preguntó a Sipá cómo hizo para salir, y este le contestó que abrió los ojos. Comat abrió los ojos y quedó ciego, y continúa. Y en el libro de Berardo Garduño, esta recopilación dice que en el principio la tierra no existía. Existía el mundo, sí, pero no la tierra. Esta estaba cubierta por inmensos océanos que lo habitaban todo. Nada existía, ni animales, ni árboles, ni planta alguna existía, ni mucho menos hombres. Pero en el fondo del mar, casi en el centro del mundo, como en el vientre materno, vivían dos hermanos. Sipá y Comat eran sus nombres. A ellos se debe todo cuanto existe, a ellos se debe todo cuanto hay. Todo empezó un buen día en que los dos hermanos, cansados de vivir en las profundidades del océano, completamente solos, planearon emerger hasta la superficie. Mientras meditaban cómo hacerlo, Comat encendió un cigarro para darse ánimos, ya que para llegar a su objetivo tenían que brincar fuertemente hasta alcanzar el aire. De pronto, un fuerte impulso se apoderó de él y sin pensarlo arrojó bruscamente a Sipá. El pobre hermano a punto estuvo de perecer ahogado, pero agitando sin cesar sus manos y sus pies, logró obtener lo que al principio les parecía imposible a ambos. Pudo llegar a respirar fuera del agua. Y así continúa. Es parte del mito de la creación, cómo imaginaron los Cucapá que se creó todo. Y esto que desde estos gemelos hermanos vivían
debajo del agua, puede entenderse un poco porque pues esta era una inmensidad de agua donde ellos vivieron, llegaron hace más de 1000 años, hace 6000 años aquí a la región del río Colorado, como se hayan llamado en aquel tiempo. Entonces imaginemos qué tan enorme era el río Colorado cuando estaba libre totalmente, ¿no? Esa leyenda me parece mucho a la católica, ¿no? De Adán y Eva. Por supuesto. Adán y Eva también, pues de ahí viene la creación, según la religión católica, ¿verdad? Muy parecida a los de su papá. Así es. De esos dos cuates. Más que hay que mencionan que prenden un cigarro debajo del agua. Así es, así es. No tendría de la buena. No, y además de que salen a la superficie y teme que se ahogue, pues estaban debajo del mar, ¿no? Y así lo mismo son de las Adán y Eva leyendas. también es lo mismo, ¿no? Correcto. Una manzana, se vino todo, pues. Entonces, pues son leyendas, yo pienso, ¿no? Así es. Acordémonos también que toda la historia plasmada en la Biblia está hecha por recopilaciones de sucesos anteriores, ¿no? Antes del año 1, como se comienza a marcar, ¿no? Con los griegos, con otras culturas que existieron mucho antes, ¿no? Y si revisamos esa literatura, aquí lo hicimos, por ejemplo, cuando teníamos el semillero creativo con los niños, futuros escritores, pues vimos todas esas cosas que se escribieron como se podía en aquel tiempo, ¿no? Que están registradas por ahí en jeroglíficos, ¿no? Pero de alguna manera había historia pues antes. Entonces es lógico que toda esta influencia de miles de años viniera también a influenciar a quienes poco a poco, con el paso de las generaciones, vinieron creando estos mitos, estas leyendas que son parte del entorno religioso y cultural de los Cucapá, un pueblo originario que habita en nuestra región. Doctora. Saludos al licenciado Eri Fimbres y también actor, a la maestra Rosario Soler, dice que no pudo comentar en la transmisión, pero siga la página, maestra, y puede comentar. Me dice que saludos a todos y felicidades, y Francisco X Méndez, que siempre está con nosotros en Café con Sabor a Pasado, no falta. Yo tengo la leyenda urbana del chupacabras, que a principios de los años 80, pues yo me acuerdo que tenía unos 8 o 9 años y me daba pavor que se hiciera de noche. Hasta mi mamá creo que decía que pusiéramos una cruz de ajos, no sé, en la puerta, y la gente nos decía, los vecinos. Y recuerdo que en ese entonces nos juntábamos los vecinos de la colonia, que en aquel entonces era barrio. Nos juntábamos a jugar los juegos que se fundaban, ¿no? De la roña, ¿verdad? El stop, los juegos de rueda. No recuerdo cuáles juegos eran. Las escondidas, ¿se acuerdan? Sí, qué O sea, y recuerdo que ya cuando se iba a anochecer, uno se iba corriendo porque ya en la noche se iba a aparecer el chupacabras. Sí. Yo me acuerdo que también yo tenía tanto temor, a veces no dormía y no sé cómo me quedaba dormida, pero eso duró varios meses hasta que ya se fue como desvaneciendo con el tiempo, de que pues fue una leyenda urbana. Pues dicen que es política. Fue político, exacto. Porque lo disfrazaron los políticos para entretener a la gente mientras ellos hacían sus cosas. Claro, hay un fraude ahí muy grande de las elecciones. También eso no es leyenda porque es verdad. Sí, eso fue verdad, pero ese fue como un cuento. Yo hace mucho tiempo, hace un año, estaba platicando con un personaje de aquí y me dice que su tío fue el que provocó esa leyenda. No voy a decir el nombre, porque ¿para qué? Doctora, pero eso fue a nivel nacional, la chupacabra está a nivel nacional. Ah, sí, se escuchaba a nivel nacional, pero ellos provocaron en San Luis, aquí no llegaba como fue una pandemia
y que aquellos dijeron que lo habían, hicieron un como dibujo, un disfraz, y tomó una foto, y de esa foto fue como ya se desató que estaba Chupacabras aquí, pero según esto se morían gallinas, perros, todo, no sé, ganado. De esa forma, yo creo para hacer daños, yo creo que fue político y le resultó, porque sí, la gente estaba... Vieron a la gente entretenida con eso. Sí. Mientras ellos hacían sus trabajos de arriba. Porque eso, San Luis Potosí, ya se oía mucho. Fue noticia, es que Televisa marcó esa noticia, la marcó como una noticia como de cómo un monstruo estaba comiéndose a la gente y a todos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso fue también una leyenda política, como sucede cuando hay una noticia así como que rara, pasa algo a nivel en el sistema político, en nivel de administración de la República Mexicana, de nuestro gobierno. Y sí, podemos contar tantos que ha pasado, que noticia surge más, pesa más que algo que nos pueda afectar económicamente o socioeconómicamente, pues. Con cualquier noticia se hace hasta un artista que se casa 2 veces y todo en un momento, ya es una noticia, y eso lo provocan los medios de comunicación, ¿no? O sea, listo. Hay que comentarle a quienes nos están siguiendo, porque ya lo han dicho en ocasiones anteriores, de que no pueden hacer comentarios en la transmisión. Por lo general nosotros ponemos pública la transmisión sin restricciones de ninguna índole, y la prueba es que hay ahí varias personas que están comentando. Si ustedes no pueden comentar, seguramente es porque no forman parte de la comunidad, pues no le han dado el me gusta a la página o a seguirnos, y entonces de la comunidad, pues no le han dado. Entonces tal vez ese sea el problema que subsista. Inténtenlo de alguna otra manera, hacernos llegar sus comentarios. De cualquier manera, nosotros terminando también revisamos cualquier cosa que se nos haya olvidado. Don Beto nos trajo aquí este libro de Beda Domínguez, La herradura de los deseos. Y entre otras historias que trae aquí este libro, de hecho le da título este cuento que se llama La herradura de los deseos, porque se supone esto salió inclusive en los medios de comunicación. Alguien reportó que en una tienda departamental que está también por la avenida Obregón, primera y segunda, en esta ciudad, alguna noche que hubo un corto de energía eléctrica, pues en el aparador había allí unos donde ponen la ropa, ¿cómo se llama? Estantes, no sé, racas. No, las figuras de las estatuas. Pues no son Figuras. Estatuas, ¿no? Son maniquís. Maniquís. Los maniquís, pues comenzaron a moverse, agarraron vida humana, ¿no? Y es parte de lo que cuenta Beda en este cuento de la herradura de los deseos. Pero yo tengo aquí en esta misma revista literaria Papel de agosto-septiembre de 1992, que por cierto estaba muy cara, costaba 3,000 pesos. Pero eran en realidad sin los 3 ceros, ¿no? 3 pesos. Muy bien, aquí viene un texto que yo encontré en el periódico Extra, periódico independiente, el sábado 15 de junio de 1968. No sé quién sería el director de ese periódico, pero el profesor Hermes y la Comisión de Historia tenían un bonche de periódicos así amarrados con hilos, y me lo prestaron en alguna ocasión y me llamó la atención esta nota que tiene un poco que ver también de
no de aparecidos, pero sí de personas con ciertos poderes. Dice un poco más de 50 personas, todas ellas honorables familias sanluisinas que tienen sus domicilios por la Avenida Libertad, entre las calles 16, 17 y 18, vivieron ayer horas de angustia y enorme pánico por la inesperada presencia en sus hogares de seres fantasmales que tomaron como su centro de operación la residencia particular del agente de la policía urbana, no voy a decir el nombre, quienes presenciaron el fenómeno aseguran que son almas del más allá. El increíble pero auténtico suceso se manifestó primeramente en casa de la señorita Amelia, si la vamos a dejar, también por la Libertad y 16, donde se presenció el vuelo de trastes de cocina y minutos más tarde la familia del señor tal era testigo de espantosos actos que cometieron los sobrenaturales seres. Una pequeña hija del señor tal y su esposa Alicia, de nombre Silvia, de 10 años, bueno, la hija, fue tomada como víctima del terror por los fantasmas, arrojándole a su cuerpecito botellas, vasos de cristal y otros útiles de cocina, siendo salvada de no ser herida por sus padres y vecinos. Ayer en punto de las 10 de la mañana, más de 50 personas vieron con ojos desorbitados la actuación de los fantasmas, encontrándose la pequeña Silvia en el comedor en compañía de los vecinos Enrique, Amalia, Rita, Celia, María, Jesús y otras personas más. Los fantasmas elevaron depósitos de agua y se los arrojaron encima. Después levantaron muebles, paseándolos por toda la habitación, siendo la señora Alicia la única que recibió en su cuerpo un leve golpe por la bandeja que se usa para lavamanos. Las vecinas en grupo se dirigieron a la policía para que tomara conocimiento del suceso, tomándose la declaración ayer mismo a numerosas personas que testimoniaron el caso. Asimismo, hicieron acto de presencia en la vecindad algunos curanderos, gentes que dijeron buscarán contactos con los fantasmas por tener los conocimientos espirituales para lograrlo. Esto se publicó el sábado 15 de junio de 1968. 68. Y bueno, cosas de este tipo solían contarse acá por nuestra ciudad. Yo recuerdo haber escuchado. Eso decía Libertad 17, 16, 17 y 18. Curiosamente, pues hoy por ahí está una funeraria, ¿verdad? Yo recuerdo que yo me casé en 67 y ya estábamos en la orilla, Revolución 7. Estábamos en la orilla en esas fechas. Dice que allí ya era un arenero. El sol nos trastornaba. Se miraban fantasmas. El tremendo calor. Ya era junio. El tremendo calor. Porque repito, pues yo no creo en esas cosas. Pero sí me asustan, ¿cómo no? Yo en la noche pues me asusta cualquier ruido, ¿verdad? Pero me pasó lo de Joaquín Moreta, yo anduve ahí sin nos costa, ¿no? Pero en esas otras, también lo de el baile del salón ese, pues también había pasado poquitos días cuando hicimos la boda ahí, y mucha gente atestiguó a que sí era cierto, que el diablo se había aparecido, que primero era un hombre muy elegante, y empezaron a bailar y empezaron a levitar, a levantarse, y empezaron a verle que tenía patas de gallo, y que la muchacha andaba muy feliz con él abrazado y la sacó y se la llevó.
Inclusive en ese fecho daban hasta el nombre de la muchacha en esas fechas. Daban el nombre de la muchacha, que sí había existido y todo. Pero pues es una leyenda. Diablo, ¿no? No lo asimilo yo. Sí, un comentario de el actor, artista y licenciado Eddie Fimbres dice: las mejores leyendas de una ciudad siempre llevarán como ingrediente principal por excelencia la noche, las orillas de un poblado, las áreas deshabitadas, áreas rurales, las casas abandonadas y el involucrar el dinero o monedas en oro. Hacen que el relato se vista de un halo de misticismo que cautiva en lo que escucha. En lo personal, casi equipar un buen libro como la leyenda contada por un abuelo. Saludos, amigos, dice. Gracias, Eri. Pues sí, yo comparto lo mismo. Yo me acuerdo que mi papá se juntaba con sus hermanos ya en la mesa, tomándose una cervecita, un cigarrito y en la cena, y contaban cosas ya de fantasmas y que lo ocurría, y nosotros todos los chiquitos abajo de la mesa, escuchando con el miedo, agarrándole las piernas a mi mamá, y no nos queríamos ir a dormir porque teníamos el miedo. Contaba mi papá tantas historias de que en la Rumbrosa, aquí en la zona de Rito, que los fantasmas se iban a la parabrisas, se quedaban las mujeres vestidas de no sé si ha oído, las mujeres vestidas de novia, penando, se ponían en la parabrisa de los carros y la gente chocaba, por eso la gente chocaba, que no sabían por qué había chocado. Entonces que se les aparecía el muerto, pues el fantasma, en las zonas abandonadas, en los ranchos. Sí, pero eso no ocurría acá en la zona rural, nomás en los ranchos, allá en la zona. No sé si los fantasmas les gustan las áreas abandonadas, como en la Rumorosa, dicen que a veces captan fantasmas y hay videos. ¿Sí? O sea, mira que pasa una sombra, serán ánimas. Yo siento que sí. Entonces, yo sí siento que, no sé si... Yo tengo varios libros de leyendas, y normalmente son de minas. Yo tengo las leyendas de Guanajuato, son bastantes las leyendas. Tengo 2 libros ahí, de Zacatecas. Esas áreas mineras, hablan muchas leyendas de los españoles, la gente minera que andaba adentro. Está muy, yo los leo, no les creo, ¿verdad? Porque pues no estoy capacitado para creer esas cosas. Y si gustan, los traigo esos libros, se llaman Leyendas de Zacatecas, de Guanajuato, hay muchas, de Zacatecas, de San Luis Potosí, hay muchos también. Se habla mucho de las minas, todos son lugares mineros que estaban comunicados por debajo. Eso no sé qué tan cierto sea, pero hay unas leyendas que en realidad se ponen como para creerlas, pero ya se ponen a analizarlo y pues no es posible, ¿no? Pero yo tengo como unos 5 o 6 libros de leyendas de esos estados de mineros, que los he comprado no más para dar una leída, sí, pero pues en realidad no llego a leerles a eso, ¿verdad? En Guanajuato hay unas leyendas muy fuertes de asesinatos, de personas que matan a otras por cualquier detalle. Tengo un libro, muy bonita la leyenda, que después la vi en una película, y ya me acordé de la película y vi el libro. Pues no sé si fue primero la película o el libro, pero está muy, muy bonita también esa leyenda de una persona que la dejaron parada, a una mujer que la dejaron en el portal de la iglesia, y mataron al novio ahí. Bueno, pero están muy bonitas las leyendas. Como lectura me gusta. Sí. Y son muy interesantes. Y como digo, si gustan, les traigo un día leyendas de Guanajuato, de Zacatecas, San Luis Potosí, de todos estados. Claro que sí, hay que conocerlas. Aquí en la región hay una persona que ha estado recopilando también leyendas. Le mandamos saludos al amigo Che Juan, que él, sobre todo en el Valle de Mexicali, ha recopilado, de hecho tiene alrededor de 3 libros que hablan más o menos de lo mismo. Él es la
persona que se fue por allá a una montaña a poner a hacer un símbolo ahí con piedras, una especie de sopilote allá por, ¿cómo se llama ahí? Cerro Prieto. Cerro Prieto. Cerro Prieto. Sí. Es cierto eso, ya lo vi. Ajá. Pues él estuvo allí animando a la gente para hacer eso, pero don Beto, volviendo a las leyendas, usted vivió por allí cerca y yo he visto que en la casa donde vivían los Peralta han escarbado mucho, Peralta. también buscando cosas que no hay, tal vez. A mí me llamó mucho la atención cuando esa casa era de 2 pisos, tipo americana, de madera. Allí fue el post office, decía mi madre, hablaba inglés. Era el paradero del correo. Y para todo el valle, ahí llegaban y dejaban las cosas. Murió don Arturo, los muchachos, una familia muy amplia, muy grande, si no viviera en San Luis, y actualmente creo que viven en Estados Unidos. Efectivamente, ahí se hablaba que había tesoros. También ahí se dice que había un barco enterrado, que también en un escarbadero que hicieron toda esa área del desierto, buscando el famoso barco que traía oro, que traía dinero, y que alguien cayó cuando todo esto era mar. Y también se buscó, y después también, ahí con don Arturo decían que ahí, como llegaba el correo, que también ahí había mineros, pues aquí no hay minas, que dejaban el oro ahí también. Y esa casa le hicieron pedazos también buscándole dinero. Don Arturo Peralta fue compadre de mi papá. Así es. Uno de los militares que llegaron con el capitán Carlos G. Calles a establecer la colonia agrícola y militar. Yo sí me acuerdo muy bien de la casa, porque ya viviendo acá en San Luis Río Colorado, yo me acuerdo que mi papá nos llevaba ya a Lagunitas al rancho, y no, a lo mejor ya estaba la carretera, no sé, pero el caso es que tomábamos el camino viejo, aquí por el campamento, y luego seguíamos por la Grullita, a como iba pues la Mesa Arenosa, ¿no? Hasta llegar allá, yo creo que subíamos ahí por el Islita, ¿no? Subíamos ahí, atravesábamos por el desierto ya para agarrar parte de los caminos ajá, y así llegar hasta Lagunitas. Y yo me acuerdo que siempre mirábamos ahí esa casa que llamaba la atención, pues era una casa de 2 pisos. Y de madera, y tipo americano con 2 aguas así caídas. Y ahí me tocó entrar, tenía escaleras de madera también para el segundo piso, porque ahí íbamos a recoger la correspondencia. Mi padre y mi madre eran de Zacatecas, y mi abuelo le mandaba cosas a mi papá, y ahí las recogíamos, allí con don Arturo Peralta. El correo, me acuerdo que era un camión, un troque, sin mofle, un ruidajo que hacía, y hasta ahí llegaba. Todo en aquel tiempo todo era silencio. Hasta ahí llegaba el ruido, y decía mi mamá, mi papá, ya llegó el correo, hay que ir. Por el ruido del troque que llegaba, dejaba las valijas ahí, y otro día tempranito íbamos porque había llegado el correo. Y ahí llegaban los que le mandaba mi papá, cajitas con queso de Zacatecas y cositas que mi papá adoraban y recordaban a su pueblo. Pero sí me acuerdo muy bien de esa casa porque me tocó llegar a recoger el correo de mis padres que mandaban mis abuelos de Zacatecas. Muy bien, doctora. Pues sí, que está hablando de internet y es una buena fuente. Habla de las leyendas también de aquí de San Luis Río Colorado. Es los mitos y leyendas. Es un medio de, pues de Ciudad de México, como que tienen esta parte. Dice la historia de la leyenda del cabezón que asustaba, una persona con cabeza grande que asustaba. La leyenda de la dama de blanco. La leyenda de la Llorona también. La gente lo que cuenta, ¿no? Lo que se puede imaginar. Hoy te voy a contar algo que a mí me pasó también, de fantasmas. El hombre del lobo del río Colorado, la maldición de los cactus, el alma de pena del viejo molino. Y es de cuenta, cuando una vez me acuerdo que mi papá tenía un terreno ya por la 26,
y Nayarit estaba deshabitado, tenía ahí unos departamentos y enfrente no había nadie. Me acuerdo que todos estábamos chiquillos abajo, arriba de un pickup, y en eso ya era muy noche y pasó una persona que iba caminando muy recio, una persona toda de blanco y suspendida. Yo lo miré, o sea, iba como corriendo, pero como volando, como que no pisaba el piso, pero daba las vueltas así, muy rápido, toda la cuadra. No, todas las muchachas. No, pues sí, era era como una persona, pelo, como la Llorona, pelo largo, negro, con una bata blanca, pero que caminaba muy recio. Y me dijo mi papá, es que no tiene pies, no está pisando el piso. Y me quedaba mirando y yo lo miré, pues nadie me lo contó, yo lo miré. Caray. Quizá era un atleta que estaba en la noche haciendo su... Pero de ahí se forman las leyendas, pues, lo que uno Los cree mitos que y ve. las leyendas. Decía Gabriel García Márquez en su obra principal, ¿no? Que recuerda cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Y prácticamente 100 años de soledad está formado por muchos de esos mitos, que en aquel tiempo fueron mitos, ¿no? Sí. No sé, uno viviendo la vida rural, pues le era difícil concebir que el agua pudiera estar formada en algo físico como el hielo, ¿no? Sí. Y entonces, precisamente es lo que decía Heriberto, ¿no? Parece que las leyendas se escogen en los lugares deshabitados, lo oscurito. Bueno, pues las zonas rurales se prestan para eso porque hay más Las posibilidades minas, de en primer lugar. sembrarlas, ¿no? En las minas, cómo se crean mitos y leyendas allá dentro de la gente que anduvo, que sufrió tanto allá adentro, porque no había luz, no había nada, se alumbraban con unas pequeñas cachimbas nada más. Y de ahí nacieron las leyendas, pues, todo, cómo seguían las vetas de oro o de plata. La manera de cómo se educaba a la gente en lo político, en la casa y todo, era por medio de leyendas y mitos y lo que decían, el objetivo era algo. Cuando apareció lo de esta muchacha que se la llevó el diablo, que la quemó, se volvió loca, entonces, tiene diferentes finales. Una que se volvió loca, otra que desapareció, otra que con quemadas murió. Pero ya no conocimos a los diablitos, a los hijos. Ajá, exactamente. Y esto pasó, después yo contaba con unas personas que investigan eso, son personas que, sabias que investigan, y decían que en ese momento la educación se daba de esa forma. La gente, por ejemplo, digo que sucedió en Tijuana, en Querétaro, en Guanajuato, en Guadalajara, era que las personas, era el método de cómo los muchachos, las muchachas obedecieran. Si te vas, te va a llevar el diablo, ¿verdad? Si te vas, te maldigo porque te va a llevar el diablo. Se quedaban ahí con el miedo, lo que ha pasado. Por eso, de eso cayó lo que era el objetivo era de que obedecieran las personas. ¿Qué pasó con los chupacabras? Fue político, algo se estaba maquinando dentro del priismo que tenía el sistema agarrado de una forma. ¿Qué es lo que pasaba con el hombre del saco o el coco? ¿Qué es lo que pasaba? Aquí era un hombre aquí de la colonia, no voy a decir qué nombre, te va a llevar la de esta, no voy a decir. Entonces, si te portas mal te lleva el coco. Nosotros pensamos que el coco existía, y pasaba un señor que le decían pidatacos, y aquí decía, y te va a llevar y te va a meter ahí. O sea, y nosotros obedecíamos de una forma, y si obedecías, sí te daba miedo, y te quedabas como sumiso, como niño, es la forma que te educaban, ¿no? Pero también la del coco existió, o te va a llevar la persona del saco, ¿no? Muchos personajes aquí en San Luis, como fue Rafaelito, como fueron, todos esos ya quedaron como leyenda, pero sí existieron ellos, Sí. Estuvieron presentes aquí. Ahí me tocó ver a todos esos personas que probablemente han estado más de la cabeza, ¿verdad? Pero sí existieron y ahora ya son leyendas de San Luis. Sí, ¿qué tal? Y son varios, Jorgito,
el del Valero, El de los carritos también, uno de los carritos, carritos. Como el Guarda Películas, también quedó. un cimental que se traía un baldito con agua y se andaba bañando. Luego llegaba a agarrar más agua y se andaba bañando por todo el pueblo. Un cimental es hijo de un agricultor aquí. Y Rafaelito creo que venía de Ciudad Morelos, por allá. Y Juana, gente como le decían La Loca también. Ahora ya hablamos de ellos como, pues no mitos, sino una realidad, porque ellos vivieron. Que la gente lo ha convertido ahora en mito. Y dicen, te voy a asustar con Rafaelito, que te va a llevar Rafaelito. Yo oigo por ahí todavía a las mamás que le dicen a los chamacos. Los chamaquitos ni supieron quién fue Rafaelito, pero los asustan. Sí, es cierto. Sí, personajes sí existieron. ¿Se acuerda del Niní te pica la hormiga? Niní te pica la hormiga. También asustan a los chamacos. Va a venir Niní por ti. Así que ahora ya les consideramos leyendas, pero nosotros los mayores que nos tocó con esas gentes, sí existieron. Nos tocó convivir con todas esas gentes. Pues aquí está interesante esta página, se llama Los mitos y leyendas de San Luis Río Colorado, Sonora. Más comentarios. Lo estoy viendo ya que hay muchos comentarios. Mi tía Ana Luisa Arguilés está ¿dónde está ella? Concord, California. Dice muy interesante, bendiciones. Y pues no, nada más, maestro, no veo a nadie más. Yo no conozco nada de leyendas de San Luis, más que de Veda, nada más. Y me llamó la atención porque andaba en el parque y le compré otros libros ahí. Y me dijo, son de leyendas de San Luis. En realidad, pues, leyendas nada más esas. Yo no creo que sea nada verdad. Pero es el único libro que conozco yo de leyendas aquí de San Luis. Pero estoy viendo a ustedes que hay libros. No me ha tocado ver nada. Sí, es de acá de Baja California, principalmente. Personaje en simbiosis con esta ciudad, donde el callejón, su refugio, no volverá a escuchar el chirrido de su trapo serruchando el zapato, ni el polvo volverá a pasearse necio sobre la grasa recién untada. Su ojo quedó volteado de tanto estar atento a la plática del día. Solo uno, pues el otro tenía que fijarse en el color sobrio o brillante según el gusto de su obra. Otro vendrá a heredar el pedazo de terreno, aquel defendido tan celosamente que por ello tuvo que pisar y soportar la hediondez del 15, primeramente, para después tomar posesión de espacio en la grande por 5 años tan marcados. Otro vendrá o no, o quizás su caseta siga allí en el callejón como esperándolo a que un día vuelva a abrirla o no, pero lo cierto es que murió el Pipas, maquillista del zapato, y con él otro punto de referencia histórica de este pueblo tan horadado. Me tocó conocer al Pipas. Efectivamente era un bolero que estaba por el callejón. Así es. A suerte que lo mencionaste me acordé de él. Sí, ¿cómo no? Echamos el Pipas y nunca supimos el nombre de él. Era bolero. Estaba en el callejón Madero, creo, tercera, cuarta puesta. Famoso Pipas. Así es. Pero yo conozco muy poco de leyendas de San Luis. Yo soy aquí, soy nacido. Hace falta un libro con la descripción de las leyendas como tales, ¿no? Recuperando la versión original. Tenemos, ya es la hora. Son las 11:16. ¿Ya te pasaste? Pasamos a ¿Te van a cobrar? Está muy interesante. Van a cobrar tiempo. Hay que recobrar la memoria de las personas mayores. Son las que tienen las leyendas. Las personas mayores son las que tienen leyendas. Y yo creo que esas memorias deben de... Porque pasa la generación. Somos más incrédulos. No me viene mucho a mí, maestro, doctora. No lo veo a usted. Pero yo sí me acuerdo. Sí existen leyendas. De que mi tío Jesús Cuen Murrieta platicaba, a él le escuché esta versión del carbunco, que era esta especie de pájaro
con luz, porque dice se miraba desde a lo lejos que venía el carbunco, porque se miraban luces, y uno pensaba que podía haber sido un avión, pero ya se acercaba y no era, no era un avión, era un pájaro, y si buscan ahí por internet seguramente van a encontrar que no es una leyenda propia de aquí, que seguramente existió en muchas otras partes. Aquí sí dice la leyenda del carbunco en San Luis Río Colorado. Es una de las más fascinantes y temidas por los habitantes de la región. Es un ser sobrenatural, descrito como un hombre alto, con ojos grandes, diamante en la frente, aparece en noches oscuras, en lugares solitarios. Se dice que el carbunco puede entregar y vomitar una bola de oro, pero quienes lo encuentran deben ser descubiertos. Esto habla de una persona. Eso habla de una persona. La versión que yo conozco es de un pájaro. Pero, si sabes, ya para terminar, para cerrar mi intervención, nunca se ha hablado como una leyenda los ovnis. La gente cree en los ovnis. Y yo en sí no creo en los ovnis, Te lo puedo asegurar, no creo en los objetos voladores no identificados. Aunque yo miro estrellas que se mueven aquí, se mueven allá, pero yo no creo, nunca lo he visto. Que no la oiga Maussan. Sí, pero créeme que los ovnis deben ser una leyenda. ¿Eso le dijiste a Maussan? No, ¿Cómo volteaste para allá? No, yo no creo en los ovnis, créeme. No creo. O sea, no creo ni creeré, nunca. Porque es algo que la gente se ha imaginado. Yo siento que son... Hasta que veas al primer marcianito. Ajá, hasta que veas el marcianito. Es difícil creer eso. Es difícil. Ahorita más, no sé. Más difícil. Ahorita yo creo que sí, hay mucha basura en el espacio. Sí. Por todos los experimentos que hacen, no solamente los vecinos, sino ya muchos otros países lo están haciendo. Hay satélites por ahí suspendidos, debe haber, pero ya de seres de otro planeta con la cabeza grande, con unos... antenitas. Con unas antenitas como las del Chavo del Ocho, pues. Puede ser que exista algo en otro planeta, puede ser que exista algo, pero jamás vamos a llegar. No vamos a llegar. No es posible. Porque dicen que a lo mejor ni a la luna han ido, que han sido como fabricadas las escenas. Se supone que está aquí a la vuelta de la esquina. Hace poco fue un satélite y regresó, luego le dije, ¿cómo que ya llegaron? No, pues está aquí como a 1 kilómetro. Sí, o sea, tampoco... Ahí por el Pinacate, ¿no? Luego sale una foto. Ahí está el escenario donde... Sale una foto. Sale una foto donde se toma la foto de la luna y dije, me dice, estoy desde la luna tomándole la foto a la luna. O sea, la luna tomando la foto de la luna. O sea, ¿cómo está eso? Como broma, yo vi una foto de la luna y en un cráter estaba un Oxxo. Bueno. Bueno, pues no habrás visto esa foto. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Tenemos nuestra tertulia literaria. Vamos a revisar un libro que se llama, ¿cómo? El hombre que fue jueves, de un autor británico que se llama Chesterton. Es un personaje, es un autor muy interesante, periodista, más de 100 libros publicados. Los esperamos, es un libro muy interesante. Yo estuve leyendo ya una parte y me ha gustado mucho. No conocía yo a este autor, Chesterton, pero nos llegó el libro por parte del Fondo de Cultura Económica de este programa nacional de salas de lectura y vale la pena. Los esperamos el viernes. Conéctense, va a ser por medio de una sesión de Zoom y lo vamos a transmitir por este mismo perfil de Poetas Migrantes. Saludos a Claudia Cecilia Núñez Anduaga y felicidades por su programa Historias que Inspiran. Felicidades, le ganas, Claudia, gracias por estar con nosotros y por tus saludos. Nos vemos la próxima semana. No tengo todavía el tema, pero de aquí al viernes con toda seguridad lo vamos a sacar. Desde la Sala de Lectura y Artes Manuel Cuel y del Espacio Cultural Jesús Aguiles. Adiós. Si me avisaras el tiempo, el tema, yo me puedo preparar. Sí, Tengo muchos libros que me